Hemos dicho muchas veces, o hemos repetido mejor las palabras históricas de don José Ortega y Gasset: españoles, españoles a las cosas. Vamos a la realidad, vamos a la vida. La vida es el punto fundamental del estudio, de la investigación científica que debe hacerse sobre ella, de los propósitos de una nación, la vida. Esto lo digo a propósito de que por ahora tenemos que manifestar nuestra extrañeza por la manera bastante superficial y ligera como el gobierno nacional enfrentó el tema más importante que tenía entre manos, que era el tema del fracking, discutido en el Consejo de Estado. Empezamos por decir que uno de los abogados es el doctor Gil Botero, de quien no tenemos reparo para hacerle desde el punto de vista de su formación profesional en materia contencioso administrativo, sino de su condición moral, como que nunca entendimos cómo salió del Consejo de Estado de hacer aprobar, aprobar y hacer aprobar un periodo propio del señor Montealegre para que una vez que terminara su misión en el Consejo de Estado contratara con Montealegre por 800 millones de pesos o cifra parecida unos servicios que obviamente no tenían sustento ninguno y que no tenían realidad, no tenían sustrato. Pero de los otros abogados, que deben ser personas distinguidas y personas finas y personas claras, no tenemos noticia de sus ejecutorias, de su significación en el mundo científico, del derecho administrativo y en el mundo práctico de lo contencioso administrativo. Nos puso en guardia el tema el propio Consejo de Estado cuando, contando qué fue lo que hizo al resolver un recurso de súplica que por lo pronto nos condena a la destrucción de las estructuras económicas y sociales del país, dijera que en el recurso que se había presentado, recurso de súplica contra la suspensión provisional, no se había presentado prueba ninguna, sino que simplemente se habían llevado unos conceptos de unas personas seguramente muy distinguidas, pero que prueba ni alguna se había presentado. En derecho, queridos amigos, el problema no es alegar, el problema es probar, es decir, otra vez, la realidad, a las cosas, a las cosas. Hemos discutido mucho la formación de nuestros abogados, que es una formación puramente literaria, teórica, discutiendo unos artículos, unos incisos. No quiero vivir con el alma prendida de un inciso, decía el grande Gilberto Alzate Avendaño. Y es que la mayor parte de nuestros abogados viven prendidos de los incisos. ¿Cuál es el conocimiento de la realidad que tiene? ¿Cuál es el conocimiento de la vida económica, de la vida práctica? Por ejemplo, de las realidades financieras que tienen que manejar. Y resulta que un abogado que no tiene ni idea de qué cosa es un banco, de qué cosa es la misión que cumple, cómo son las operaciones activas, pasivas y neutras que ejecuta y el impacto que producen sobre la sociedad, un buen día tiene que resolver si un banco actuó bien o actuó mal y no tiene la menor idea de lo que un banco es. Por Dios, a las cosas, a las pruebas, a las realidades. Esto lo decimos porque nos parece que la nación quedó muy desguarnecida en la defensa de sus intereses en el pleito más importante que ha tenido en la historia. Era para que ante esta demanda el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas, a través de Ecopetrol y de la Asociación Nacional de Hidrocarburos y de todas las entidades que están implicadas en el tema, hubieran convocado a los abogados más distinguidos, a los litigantes más comprobados, para discutir el tema y para armar entre todos la batería de las grandes realidades que tenían que presentarle al Consejo de Estado en esta materia. Nos preguntamos, por ejemplo, si el tema económico que está unido, necesariamente unido, a la cuestión del fracking fue oportunamente discutido. Si están todas las cifras del impacto que produce el sector energético en el mundo de la balanza de pagos y de la balanza comercial y en lo que significa el déficit en cuenta corriente. Si tenemos una idea clara en el proceso de la importancia que tienen los hidrocarburos y el futuro de los hidrocarburos en la estructura fiscal de la nación, que sin hidrocarburos
no vamos a tener ni educación, ni salud, ni desarrollo en ningún sentido de la palabra, porque no habrá con qué. Y no habrá con qué porque el peso que tienen los hidrocarburos en el presupuesto nacional, en la balanza de pagos, en la balanza comercial, en la generación de empleo en el país es un peso abrumador. ¿Eso estará aprobado ante el Consejo de Estado? ¿Estará aprobado ante el Consejo de Estado con pruebas científicas y técnicas cuál es la realidad de la exploración que se hace en los pozos no convencionales y de la comparación entre un pozo no convencional y un pozo convencional? El tiempo que esto tarda y los esfuerzos que se han hecho y que ya tienen una visión clara, una vista clara de la realidad de que con el petróleo no convencional en 2 años hubiéramos podido triplicar o cuadruplicar las disponibilidades que tenemos de gasolina, de petróleo y la gasolina, todos sus derivados, y de gas. Es que estamos a las puertas de una crisis de gas que sería una crisis nacional sin precedentes. Eso está aprobado en el proceso del Consejo de Estado. Todo esto nos llama la atención, queridos amigos, porque el tema se ha discutido y ha salido el señor Bayón en Ecopetrol y ha salido la ministra haciendo debates muy inteligentes y no hemos oído una sola palabra de los abogados que están llevando el pleito. ¿En qué fueron vencidos? ¿Por cuáles realidades y por cuáles pruebas el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la reglamentación de los desarrollos del fracking en Colombia? De los actos administrativos que hacen posible que el fracking se desarrolle. ¿Tenemos eso claro? ¿Tenemos esa visión precisa? Ni una palabra de los abogados, ni una palabra del desarrollo que a esto se le dio y de la importancia que el gobierno nacional le concedió a este proceso, convocando, como decimos, a los mejores abogados de la nación para discutir el proceso más importante que la nación ha tenido entre manos en muchísimos años. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde la realidad científica y tecnológica del proceso de fracking que no tiene ni los peligros ni las condiciones a las cuales están haciendo referencia el proceso en marcha y los ambientalistas que han resuelto que eso es como dejar a Satanás regado sobre el país, destruyendo las aguas, destruyendo el medio ambiente, acabando el futuro de Colombia? ¿Es eso real? ¿Está esa discusión bien planteada en el proceso en el Consejo de Estado? Eso es lo que nos estamos preguntando y nos lo estamos preguntando con verdadero terror, porque hasta ahora los indicios que tenemos es que el país, el gobierno nacional, no le dio al proceso del fracking la importancia que tenía y que ahí no están trabajando las mentes más claras, los científicos más elevados, los abogados más distinguidos para defender a la nación en el peligro más grande que ha tenido en su historia. Repetimos, si no tenemos fracking no tenemos futuro, no somos viable como nación. Eso está demostrado en el proceso ante el Consejo de Estado. De lo que decimos estamos absolutamente convencidos. La obra que ha hecho, por ejemplo, la Universidad Sergio Arboleda es excelente, maravillosa. ¿Esa obra ha sido trasladada al proceso en el Consejo de Estado? ¿O eso se ha quedado simplemente en que ahí está disponible para un gobierno que no actúa en esa materia, que no comprende la proyección que tienen los procesos judiciales? Siempre nos asombramos ante la magnitud de los problemas que se desprenden de demandas inmensas que hay contra la nación. Hoy la defensa judicial de la nación está en buenas manos, en las manos del doctor Camilo Gómez. Él fue quien condujo este proceso, reunió él los mejores abogados para la defensa de la nación. Son preguntas que nos hacemos y que son perfectamente pertinentes. Si no pedimos las pruebas adecuadas, nos dicen que el peritaje último que decretó el Consejo de Estado es un peritaje de la Universidad Nacional del que tenemos graves dudas. ¿Y dónde están los peritos que pidió la nación? ¿Dónde están los grandes científicos que van a venir con una carga probatoria abrumadora para demostrar que el fracking no es Satanás, sino que en el fracking está la salvación de la República? Preguntas que nos hacemos y para las que no tenemos respuestas. Españoles a las cosas, gritaba Ortega.
Nosotros repetimos, colombianos a las cosas. Y repetimos, abogados a la vida, no a los incisos, a la vida, a la comprensión de los fenómenos sociales sobre los cuales ustedes deben emitir un juicio de deber ser. Pero lo primero que le corresponde a un abogado es comprender la realidad a la cual se refieren, la realidad económica, la realidad social, la realidad política. Estamos preparando los abogados que debemos y en esta materia tuvimos los abogados con los que teníamos que contar y llamamos a los peritos a los que debíamos llamar y presentamos la realidad que teníamos que presentar. Buenas preguntas que por ahora se pierden en el vacío. Esperemos que muy pronto debamos decir: la defensa de Colombia ha sido impecable, los mejores científicos del mundo han sido invitados en el proceso probatorio ante el Consejo de Estado para que le digan a los magistrados cuál es la verdad del proceso del fracking. Ojalá, pero nos tememos mucho que ello no sea así, que también en este caso no hayamos ido a las cosas.